Pues estamos de vuelta en La Otra Mirada. Sí, ya hemos llegado. Hemos estado unas semanas sin publicar porque tenía mucho que crear, mucho que compartir, mucho para avanzar. Y hoy, en esta entrevista, vamos a disfrutar de un camino, de la educación a la sanación. ¿Te quedas? No te lo pierdas. La Otra Mirada. Pues te doy la bienvenida a este programa, a este podcast que, como sabes, lo tienes en YouTube y que puedes disfrutar en los canales también de podcast de las principales plataformas, Spotify, etc. Hoy vamos a hablar de un camino que tienes que vivir con nuestra invitada. Es un camino desde la educación a la sanación. Y en ello vamos a descubrir algunos elementos que todos estamos fallando y que nos va a dar luz para saber cómo avanzar. Y también nos dará grandes consejos a lo largo de la entrevista para ir disfrutando en el camino. ¿De quién estoy hablando? Pues hoy tengo el placer de disfrutar, de poder entrevistar, o más que entrevistar, de poder disfrutar durante esta próxima hora con una mujer faro. Ella se llama Bordadora de Almas, pero yo voy más allá. Para mí es una mujer luz, que ha transitado en muchas partes de su vida, sobre todo para saber acompañarnos a las personas que tenemos la suerte de estar en su entorno y alrededor de ella. Ella es Yao Citual. No sé si lo he pronunciado bien. No me ha salido tan bien como lo he dicho antes. ¿Cómo es? Yao Cihuatl. Cihuatl. ¿No ves cómo lo he dicho mal? Yao Cihuatl, pero yo a partir de ahora te voy a llamar Yao. Por supuesto. Porque no sé por qué yo no me sale de pronunciar Yao Cihuatl. Pero mira, si yo es idiomas, puedo hacerlo, ¿no? Con Yao hoy vamos a disfrutar de ese camino. Ese camino que empezó contigo hace años en la escuela, en la parte de educación. Qué suerte esos alumnos que te hayan tenido como profesora. Bueno, qué suerte he tenido yo también de tener a esos alumnos. Para mí entrar en la escuela era mi sueño. Desde muy pequeña yo me propuse que quería dar clases a adolescentes, quizá porque en esa etapa también fue como una apertura, ¿no?, en mi vida. Quería ver brillar sus ojos cuando llegaran a la clase y encontraran esos nuevos conocimientos, esas nuevas expresiones, esas nuevas aventuras, esas nuevas experiencias que se le presentaban a través de los conocimientos. Y quería hacerlo de una manera diferente porque cuando yo era más pequeña yo me he sentido un poquito aislada, un poquito diferente en las clases, no vista exactamente en quién yo era. Y quería que esos alumnos fueran mirados en quienes eran, quería que tuvieran una educación diferenciada o diferencial según cada uno, y quería que realmente disfrutaran de ese proceso y que sobre todo se conocieran a sí mismos, que para mí la pregunta fundamental siempre es ¿quién soy?, ¿no? Y desde ahí vine. Y desde ahí empezaste un camino que los primeros que lo disfrutaron sin duda fueron esos alumnos con los que estuviste muchos años, ¿no? 27 años he estado dando clase a adolescentes. Era bachiller, secundaria, ¿no? Principalmente bachillerato, daba cuarto de la ESO y bachillerato. Y durante 26 años estuviste en esa fase en el que disfrutaste ese día a día, ¿no? ¿Cómo es estar con alumnos adolescentes? Ese momento en el que la adolescencia está en esa fase del cerebro, ¿no? Que a veces se conecta, otras se desconecta, se está creando esa nueva consola y eso pues conlleva muchos cambios. Me parece la etapa más maravillosa. Creo que es una etapa en la que ellos están realmente buscando cuál es su propia identidad. Están separándose un poco de esas identidades que les han forjado en casa y en otros lugares y están diciendo ¿quién soy yo realmente? Por eso tienen esa rebeldía, ¿no? Porque no saben quiénes son, pero tampoco quieren ser lo que hasta ahora les han dicho y están
intentando definirse en aquello que les gusta, en aquellos que son. Y es una etapa maravillosa, porque realmente están muy permeables a todo lo que les ofreces. Entonces, si tú les miras y les miras diciendo, wow, qué potencial tienes, enséñame qué es lo que hay dentro de ti, cuando confías en ellos, cuando les escuchas, sobre todo necesitan ser escuchados, comprendidos, cuando realmente encuentran un lugar seguro y confiable donde ellos puedan realmente mostrarse tal y como son, realmente es maravilloso. Entonces, a mí es que es la etapa fantástica, porque de ahí además se proyectan hacia el mundo, salen de la parte del hogar para salir a esa parte social, ¿no? Y ahí es donde ellos dicen, ¡ay, Dios mío, cómo voy a hacerlo!, ¿no? Están construyendo ese castillo en el que luego van a vivir como adultos. Exactamente. Entonces, a veces es muy difícil porque se les pide que realmente tomen una decisión como si ya fuera para toda la vida y ellos dicen, pero si todavía no sé ni siquiera quién soy, si las hormonas las tengo para arriba y para abajo, si ahora pienso una cosa y mañana otra. Entonces, ¿cómo me puedes decir que tengo que tomar ya una decisión que va a repercutir en el resto de mi vida? Y no, tienes que tomar la decisión de ser tú mismo, de hacer lo que te guste, lo que disfrutes, que a veces no es fácil porque tienen muchos condicionantes de casa, ¿no? Que los padres y la sociedad, pues mira, es que tienes que estudiar esta carrera, que tienes que ir por este camino, tienes que hacer lo que hacía ya tu abuelo, tu bisabuelo, porque aquí tenemos ya la empresa, porque aquí ya tenemos este lugar. Y a veces los chavales no quieren, o no les gusta, o no saben si realmente es eso lo que les apetece, a lo mejor quieren otra cosa. Y a mí hay una cosa que además me ha gustado ya desde el principio, que es cómo te expresas hacia la adolescencia, ¿no? Porque sí, normalmente si hablas con un padre o una madre es lo contrario, ¿no? Ya. Es como, es ese momento en el que no soporto a mis hijos, es ese momento en el que me vuelven loco porque no me hacen caso, es ese momento en el que, bueno, es una fase en la que dejan de ser ese niño pequeño que decía sí a todo lo que decías tú. Incluso te empiezan a retar en tus propias ideas, ¿no? Se empiezan a retar ellos mismos. Si en lugar de verlo como un problema o como un reto, lo empiezan a ver como lo estás diciendo tú, es una maravilla. Pero claro, eso tú también lo vivirías en las clases cuando hablabas con los padres, ¿no? Cómo tú veías un gran talento, por ejemplo, en una persona, pero en casa no lo veían. Claro, ese es el tema. Por eso a mí me gustaban mucho las reuniones con los padres. He sido tutora casi todos los años de los que he dado clase. Me gustaba reunirles y poderles mostrar ya de antemano todas las habilidades que tenían sus hijos. Y tenía también esos encuentros para decirles, mira, es que esto es realmente como lo que le mola, esto es lo que le gusta, en esto es lo que destaca, esto es el interés que tiene, ¿no? Y bueno, había muchos padres que sí que también me escuchaban, porque lo importante era crear una alianza entre la casa y la escuela para que ellos realmente, o sea, para que trabajáramos en conjunto. Entonces yo también traía muchas cosas de la casa a la escuela, claro, para que así pudiéramos hacer como ese intercambio y poder traer también muchas cosas. Hacía muchas cosas de fiestas de abuelos y demás para, bueno, pues vamos a traer lo que viene de tu casa, vamos a honrarlo, pero también vamos a mostrar a estos padres y a estos abuelos que llegan al aula en un momento concreto todo eso que hay en vosotros y en vosotras, ¿no? Y tú puedes cantar o puedes contar un chiste o puedes bailar o puedes mostrar algo diferente, ¿no? Yo tengo alguno de los alumnos que ahora es pues gran cómico, ¿no? Y me encanta verle porque disfruto tanto porque era así, era muy divertido en clase y se ha convertido en un cómico fantástico. Y bueno. Pero veías ese talento y le acompañaste. Claro. También en ese acompañamiento te he presentado como pedagoga, ¿no? Sí. Como profesora, pero también hiciste psicología, porque viste que esa parte de acompañar necesitaba mucha comprensión. Y en una persona tan curiosa como tú, en el que yo creo que la curiosidad es algo continuo, ya o igual a curiosidad es algo que son sinónimos, ¿no? ¿Cómo viste que era necesario ese momento de psicología e incluso luego cómo lo has llegado a incluso a evolucionar a lo que vamos a seguir hablando durante la entrevista?
Bueno, pues yo empecé estudiando filosofía porque quería comprender la esencia del ser humano y responder a todas las preguntas y eso era lo que... ¡buah! Y lo que pasa es que, claro, dando clase a los chavales de filosofía, con todo lo que tiene que ver de humano, me di cuenta que realmente necesitaba saber un poco de su psique, ¿no? De sus procesos de desarrollo también. Y que no me valía con la ilusión, la motivación y la pasión que yo le ponía a aquello, ¿no? Y no valía con que yo intentara aterrizar la filosofía a su vida cotidiana, ¿no? Tenía que intentar acercarme a ellos desde el lugar en el que estaban. Entonces dije, guau, qué mejor que la psicología, ¿no? Y también en la escuela, pues dijeron, pues podemos poner esta asignatura como optativa, ¿no? Y venga, tú te preparas, ponemos la asignatura como optativa y vemos qué va pasando, ¿no? Bueno, había un gran porcentaje, más del 80% de los alumnos se matriculaba de psicología. Todos querían. Realmente. Bueno, pero es que teniendo una profesora como tú, yo también hubiese querido. Posiblemente. Y realmente me sirvió de muchísimo, no solamente para conocerles a ellos, sino para conocerme a mí misma y también para entender lo que son las múltiples relaciones, las formas comportamentales, los problemas también de trastornos mentales, todas las ideaciones suicidas que también surgen en la etapa adolescente. Sí. Y la verdad que para mí la psicología era realmente una herramienta para poder tener mejores clases con mis alumnos, mejores relaciones con los padres, mejores relaciones también en mi casa con mi hija, mejores relaciones conmigo misma. Realmente todo lo que he estudiado ha sido porque me gustaba y porque quería que tuviera una función en mi vida. Y en esa función y en esa curiosidad, la psicología se te quedó corta. Se me quedó muy corta, yo soy una buscadora incansable. Se te quedó corta y el siguiente paso ¿fue el diseño humano o me estoy equivocando? Pues mira, cuando estaba dando las clases, yo también pedí, yo siempre pido aquí, lo coloco al superior, digo, por favor, tráeme algo que me ayude en este momento para seguir avanzando, para seguir sintiéndome cercana con ellos, para conocerles. Y me trajeron el diseño humano dentro de lo que era la pedagogía sistémica, que fue una herramienta que llegó a mi vida para realmente encontrarme mucho mejor con mis alumnos y empezar a hacer un montón de dinámicas que tenían que ver con ese encuentro con las familias y esa creación de alianzas y de puentes. Estamos hablando de educación sistémica, pero quizá es un palabra que alguien que nos esté escuchando no tiene ni idea de lo que significa. ¿Eso qué significa? Significa que yo no puedo mirar al individuo solo, que yo tengo que mirar al individuo en su contexto. Y ese contexto inicia en la familia, porque ahí es donde nace y es donde pasa la mayoría del tiempo. Entonces tengo que ver su contexto familiar, su contexto de barrio, su contexto de ciudad, su contexto social, su contexto ancestral. ¿Por qué? Porque es igual que si yo quiero ver la rama de un árbol, no me sirve, yo tengo que ver el árbol completo. Si yo quiero mirar una persona, no le puedo mirar solo el ojo, le tengo que ver en su conjunto, ¿no? Entonces, sistémica significa eso, ver dentro de la red, dentro del contexto. Porque todo ese concepto holístico también, es un concepto holístico, efectivamente. Es un conjunto porque no hay nada separado. Vale. Entonces, ahí me pareció muy interesante porque yo no podía ver solamente por qué la persona a lo mejor no tenía buenos resultados en una materia. Tenía que ver qué es lo que estaba pasando detrás de que no tuviera esos buenos resultados en esa materia en concreto o en varias, o por qué la persona podía tener muy buenas relaciones con los compañeros, pero sin embargo se sentía muy mal en su casa o viceversa, ¿no? Entonces, yo quería ver el conjunto. Todo ello, si yo lo armaba o si hacíamos un trabajo en equipo, ¿con qué personas podían estar mejor enlazada para que aquello funcionara mejor, para no solamente que aprendiera más, sino que se sintiera más valioso, valiosa y que aquel trabajo, aquello que estaban haciendo también tuviera una repercusión mayor? Y yo por eso me gustaba hacer las cosas de esta manera, ¿no? Qué maravilla, es que personas como tú son las que mueven el mundo y cambian, ¿no? Porque eres un agente del cambio en toda tu energía, porque muchas personas se hubiesen quedado en, bueno, yo hago mi trabajo. Ya. Tú no. Tú tengo una persona, tiene un reto, quiero entender ese reto, quiero entender ese contexto de forma sistémica y a partir de ahí, pues, es como dentro de esa curiosidad dices, voy a ver dónde me sale esto, ¿no? Y ahí llega ese momento del diseño humano en el que
en el que se juntan diferentes aspectos y creo que es el momento un poco de que me cuentes para que yo lo entienda bien. Bueno, el diseño humano también es una herramienta sistémica, Sí. o sea, es un sistema porque engloba diferentes disciplinas. Entonces, en el fondo yo siempre me he movido dentro de los campos de redes, ¿no? De las redes, igual que la filosofía reúne todas las disciplinas, pues igual, yo siempre me he movido en ese campo. El diseño humano es una herramienta de autoconocimiento. Es una herramienta para ver cuáles son los talentos, las fortalezas del individuo y también sus áreas de aprendizaje, sus debilidades o vulnerabilidades que a la vez también pueden convertirse en sus grandes dones posteriormente cuando realmente se impulsan. Entonces, construir desde el talento para después armar desde aquellos otros elementos que son aditamentos y que complementan eso que es la base o la columna del individuo. Me permitía también ver cuáles eran sus estrategias para comunicarse y para poderme comunicar mejor con esa persona. Claro. Alumnos que continuamente te están preguntando en clase y tú dices, oh, qué pesado todo el día preguntando. No, tiene mucha inquietud, tiene muchas ganas de aprender, quiere amoldar en sus diferentes cajones las cosas. Son personas, algunas de ellas, que necesitan esa información porque sin esa información no siguen adelante. Y otros, sin embargo, que no preguntan, que observan, están allí. Entonces, no habla nada, pero claro, en un momento concreto le invitas a aquello que realmente es su talento principal y su también interés profundo, su interés profundo, efectivamente, ¿no? ¿Dónde tiene el foco? Y también les ubicas en clase en un lugar concreto. Hay personas que necesitan de vez en cuando mirar hacia el exterior, ¿no? Hay personas que no te están mirando en clase, pero que te están escuchando, que están presentes, y otras que necesitan estar allí a pie juntillas. Y cada uno tiene su manera. Tú tienes que saber que ningún alumno te está molestando, que cada alumno está pidiéndote algo concreto y que te está poniendo también en un reto y en un desafío para que tú le entregues aquello que necesita. Entonces, me encantaba el diseño humano por eso y también porque al estar en bachillerato yo ejercía esa parte de orientación vocacional. Claro, es que ¿Hacia es una dónde maravilla. vas? Entonces, me permitía mirarles y decirles, es que tú puedes, ¿no? Yo decía una alumna que me decía, es que yo no puedo estudiar, es que yo no tengo talentos, porque era una chica que le costaba mucho, yo le decía, mira, tu diseño está tan completo que solo te falta un elemento, la voluntad. No es verdad, mira, tienes todo, solo te falta trabajar en la voluntad y tienes que saber que esa voluntad es variable y tienes que saber que tienes momentos de voluntad máxima y entonces aprovecharlos y momentos donde necesitas relajarte, que no necesitas presionarte, que tienes que encontrar una carrera que no te presione. No hagas medicina, por favor, no hagas medicina. ahí tienes el mir encima durante toda la carrera. Entonces, digo, puedes con todo. Y me acuerdo que me llamó la madre y me dijo, no sabes cómo ha venido mi hija a casa de ilusionada, que se siente que puede. Y digo, claro que puede, claro. Es que ese es el momento, y sobre todo en la adolescencia, en el que a veces estamos tan perdidos que alguien te coja de la mano y te diga, te puedes conocer. Pero ¿por qué esto no ocurre? Bueno, yo creo que hay algo importante. Primero, en la parte educativa hay que tener vocación, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, hay que salirse de la información y de la enseñanza para llegar a lo que llamamos esa parte educativa de acompañamiento. A mí, en el fondo, los conceptos, la materia, era una excusa, es una excusa perfecta para llegar al individuo. ¿Cómo yo puedo, a través de mi propia materia, llegar a ti? Me da igual que sea matemáticas, que sea filosofía, que sea historia, qué es realmente lo que a ti te importa y cómo yo puedo poner un problema de matemáticas teniendo en cuenta tu interés principal. Uh-huh. ¿Cómo puedo yo hacértelo llegar de la manera que a ti te gusta? ¿Cómo puedo, a lo mejor, a través de una canción, o no, a través de un pictograma, o no, a través de un movimiento corporal? O ¿cómo es la manera en que a ti te llega? Entonces, para mí lo importante es eso. Por eso yo llegaba a clase, yo hacía una campana, yo hacía la campana con ellos. En esta campana estamos nosotros en este lugar seguro, porque este es el acompañamiento. Establecer un lugar seguro donde, sin juicio alguno, la persona pueda experimentar sin miedo a errar y en donde tú le puedas guiar y apoyar. Esto es lo que para mí era importante. Entonces, las asignaturas son las excusas perfectas. Es solo la materia, ¿no? Al final es el vehículo, el coche, pero tú lo que usabas era ese coche para llevarle de un punto a otro. ¿Qué es lo que hago realmente? Como proyectora en el diseño humano, yo te llevo de aquí a allí. O sea,
Y quiero Esto que es un elemento eso es fundamental. algo que me gustaría conocer un poco, porque estamos hablando que el diseño humano y tú como proyectora te ayuda a conocer a la persona que tienes enfrente, Sí. sobre todo para indicarle, que muchas veces, también por eso eres esta mujer faro, ¿no? Para ponerle luz a ese sitio donde le ayuda para ser esa mejor versión en la que puede desarrollarse y puede acompañar mejor a las personas que tiene a su alrededor, pero también para identificar esa vulnerabilidad, ¿no? Y Claro. cómo trabajarla y cómo a mí me gusta mucho una cosa que me dijiste, ¿Qué que te dije? eso, para que veas el impacto de las palabras, ¿eh? Una vez me dijiste, Alberto, tú tienes tanta energía que lo que tienes que hacer es de vez en cuando, siempre que puedas, salir a correr. Claro. Porque si no, eso se queda ahí, se te puede estancar, se te puede Mm. crear más ansiedad, se puede... Ujú, Y desde que me lo dijiste, empecé a correr. ujú, Y bueno, en los últimos 20 días, pues habré corrido por lo menos 10, ujú. ¿sabes? Y lo bien que me siento. Entonces, ese pequeño ejercicio de conocernos y que puedas acompañar a las personas es maravilloso, pero ¿cómo es ese conocimiento? ¿Cómo es ese ejercicio de diseño humano? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué necesitas? Bueno, para hacer un diseño yo necesito solo la fecha de nacimiento, el día, hora y lugar, y a partir de ahí se crea todo un mapa, ¿vale? Un esquema que tiene un montón de elementos, de colores, de figuras geométricas, de numeritos, que incluyen diferentes disciplinas, ¿no? A una el I Ching, a una el sistema de chakras, la cábala, la astrología, la física cuántica, la genética y la bioquímica. Entonces, a unas disciplinas que son científicas y otras que no se consideran científicas, pero que también funcionan y que tienen un aditamento. Y lo que yo hago es ver el conjunto, porque se trata de ver el conjunto, no Eso solo cada sistémico que comentabas. elemento, porque el todo es mayor que cada una de sus partes, veo cada sus partes, pero las auno y a partir de ahí yo digo, wow, esta persona tiene esta energía, tiene esta estrategia, esta autoridad para tomar sus decisiones, esta persona viene a apoyar, viene a compartir, viene a potenciar, viene a trabajar en comunidades, en grandes redes, viene a trabajar en pequeños equipos, viene a trabajar en el uno a uno, viene a emprender, viene a coordinar a través de grandes, de otros equipos y a pertenecer a una gran empresa, a lo mejor a otro sitio, pero que tiene su lugar. Todo eso lo voy viendo. Necesita mucho movimiento. Su trabajo tiene que estar en continuo movimiento, tiene que viajar, tiene que tener esa posibilidad, tiene que tener posibilidad de comunicar con otros o no. Necesita muchos espacios tranquilos. O sea, todo eso es lo Toda que yo esa voy viendo. información te la da el diseño humano. Todo eso y te dice, pues mira, pues te conviene a lo Wow. mejor lugares altos, ¿no? No te compres una casa en un lugar bajo, no, tiene que ser un lugar alto, o vete a la montaña, o no, o Qué vete a un lugar maravilla. más tranquilo, o come con mucha luz, o no, o con poca luz, ¿no? O mejor acompañado, no, mejor callado, en silencio, con muchos colores, no, con uno solo. Todo eso, ¿no? Te lo va Pero, diciendo el diseño claro, humano, es ¿no? que eso es una maravilla poderla tener para nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque qué mejor saber quiénes son tus hijos. Es que es lo mejor. En todo ese concepto, o sea, yo lo quiero ya, yo quiero, ¿qué tengo que hacer para tener ese diseño humano? Claro, pues ya te lo he dicho, tú me entregas esa fecha de tu hijo, de tu Fecha de hija. nacimiento. Claro, y entonces tú vas a poder conocer a tu hijo o tu hija y vas a poder entregarle lo mejor y vas a poder potenciarle en aquello que necesita y no estarle pidiendo lo que no es. Yo siempre digo, no Claro. le pidas peras a un olmo, porque no te las va a dar. Entonces, mira las maravillas de ese olmo, mira cómo es y ponte a su lugar. La sistémica también, las constelaciones que después he hecho también, me permiten colocarme al lado de la persona. Mira dónde mira la persona. ¿Qué está mirando? Me pongo a tu lado y miro contigo, porque esta es la única manera de acompañar. Claro, Acompañar eso. a tus hijos, acompañar a tus alumnos, acompañar a tu equipo de trabajo, acompañar. Y es miro en la misma dirección. Y después, ¿vale? Después te hago, mira a ver si puedes mirar hacia otro lado, ¿no? Que esto es lo que hacemos. Mira en los 360 grados, ¿no? Mira en otra dirección, busca una nueva perspectiva. Y a lo mejor en esa nueva perspectiva, desde el lugar donde aquí yo te miro, te reconozco y voy contigo, y ahora miramos hacia otro lugar, quizá también podamos caminar juntos hacia ese otro lugar, desde tu lugar. Me ves la cara, ¿no? Es que es cara de emoción, cara de disfrute. Es que cada vez que sale una palabra de Yao, yo me quedo como, wow.
¿Te está pasando a ti también? Yo supongo que te pasa lo mismo porque es que esta mujer es una mujer faro 100%. Así que coméntalo, lleva toda esta emoción, toda esta expresión, estas sensaciones que estén ocurriendo por escuchar a una persona tan maravillosa, llévalas a comentarios. Porque cuando lo llevas a comentarios, le estás diciendo también al mundo que esto te interesa y que le tiene que interesar a otras personas. Porque muchas veces nos quedamos las cosas para nosotros, ¿verdad, Yao? Sí, y qué bueno es compartirlo, porque no se trata de convencer. Aquí no No, convencemos a no nadie. Se buscamos trata de convencer. esto a mí me funciona, esto me ha resonado. Simplemente lo pongo ahí. Es como lo pongo en la mesa y quien quiera puede cogerlo, puede tomarlo, ¿no? Yo pongo en la mesa todos los aperitivos y cada uno decide, ¿no? Si se acerca a la mesa o no, si toma un aperitivo o dos, si le gustan. Mira, lo pruebo, pero no, pues sí, pues más. Y ya está, y no hay más, porque no es para todo el mundo lo mismo, porque hay tantas herramientas y tantas maneras de llegar al mismo sitio. A Roma se lleva desde distintos caminos, Todos los todos los caminos caminos llegan llevan a a Roma. Roma, sí. Y aquí en todas las entrevistas que tú haces hay compañeros y compañeras maravillosos que tienen diferentes maneras de llegar. ¿A dónde? A uno mismo, a la realización personal, al servicio al Ese es el mundo. principal Y objetivo al entonces final. lo importante es que lo hagamos desde lo que somos, desde la autenticidad, desde esta motivación y esta pasión. Y da igual. Y si yo resueno con alguien, genial. Y si tú resuenas con otra persona, genial. Y por eso yo voy a decir, tío, escucha a Alberto. Y alguien dirá, escúchale, ¿no? En Respira Universo. O escucha, claro, ¿por qué? Pues porque sí, porque todos somos maravillosos, todos tenemos algo que aportar al mundo, todos tenemos muchos propósitos y una misión. Y de verdad vamos a ponerlo ahí en la palestra. Entonces, eso es. Qué maravilla. Y hay una cosa que en esa evolución, ¿no? Yo es que de verdad envidio mucho a tus alumnos. En esa evolución tú sentiste que además de la filosofía necesitabas la psicología. A partir de ahí la educación sistémica, Sistémica. que no me salen las palabras, que eso te llevó al diseño humano, empezar a entender desde todas esas disciplinas, ¿no? Que además las has ido nombrando una a una y digo, joder, es que se lo sabe esta mujer, ¿eh? ¡Qué maravilla! Yo seguro que se me hubiese olvidado alguna. Y aún así, en tu curiosidad, seguías más allá, ¿no? Y es lo que estabas comentando de las constelaciones, ¿no? Que es, necesito acompañarle aún más, porque ahora que conozco a la persona, necesito conocer también esa relación familiar para poderle guiar y ayudar y acompañar en ese talento que nos va a mostrar, ¿no? Y ahí llegaron las constelaciones, ¿o cómo fue ese proceso? Sí, llegaron de la mano, por un lado, de la parte pedagógica, de la parte de la escuela, porque realmente yo veía la necesidad de hacer esa conexión, ¿no?, entre los alumnos, las familias y la escuela, y necesitaba ver que el alumno tenía una serie de resultados académicos que tenían que ver también con situaciones familiares presentes, pero también pasadas. Yo he visto alumnos que se enfermaban y no podían seguir el ritmo escolar por secretos familiares, que se guardan con sumo amor, pero que estaban haciendo un efecto, en este caso negativo, porque la persona enfermaba, y que una vez resuelto, una vez expresado, la persona dejó de enfermarse, la alumna dejó de enfermarse, la alumna salió adelante, bueno, ahora se ha hecho enfermera, o sea, imagínate, ¿no? Claro, entonces yo me daba cuenta de esas cosas. Alumnos, yo recuerdo uno de los casos que de verdad que guardo con muchísimo amor, es de una alumna que llegamos a final de curso y de las 7 asignaturas tenía las 2 mías aprobadas y las demás suspensas. Y eran 5 suspensos, muy difícil que en rodeo de una semana, que tenía los finales, pudiera aprobar todo el curso. Pero yo decía, esta chica puede. O sea, yo primero la miraba, lo del efecto Pigmalión. ¿Cómo miras al alumno? ¿Le miras como alguien que puede o como alguien que no puede? Bueno, pues yo aposté por ella. Y vi dónde estaba el asunto, era un asunto familiar. Y yo inmediatamente me puse en contacto con sus padres, con su padre, con su madre, hablé con ellos, les dije, humildemente, siento que pasa esto, humildemente os pregunto si estáis dispuestos, humildemente
vosotros decidme, sin pensar que esto podría repercutir realmente en los resultados, y menos en una semana, pero yo sentí que había una posibilidad de Bueno, que veías hay... el origen, El ¿no? origen, hombre. De ese fracaso escolar. Exactamente. Y entonces lo hicieron de verdad, que estaban separados, hicieron una apuesta maravillosa de quedar juntos a merendar los tres, que hacía eones que no estaban Claro, juntos. Y yo recuerdo la cara qué de la emocionante. niña después de la tarde que fueron a merendar, de venir. Yo hablé con ellos un miércoles, se fueron un jueves, el viernes vino la niña a clase y tenía la cara cambiada, estaba emocionada. Bueno, a la semana siguiente eran los exámenes. Aprobó todas las asignaturas. Wow. Se hizo una foto con sus padres el día de final de curso allí, ¿no? O sea, era como... ¡Guau! Qué ¿no? emocionante. Qué emocionante, ¿no? Ella había conseguido salir adelante, había conseguido aprobar todas las asignaturas, había visto a sus padres juntos, había merendado con ellos, se podía haber hecho una foto juntos y pudo celebrar. Y para mí aquello fue como el sumum, ¿no? Me pareció maravilloso y como ese te podría poner muchos ejemplos, qué bonito. ¿no? Sí. ¿Y cómo es una ceremonia, se puede llamar, de constelaciones? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que haces cuando alguien decide, tengo que entender qué está ocurriendo en mis procesos familiares? ¿Cómo ocurre? Para alguien que no lo haya hecho, Sí, porque claro, yo creo que esto de constelaciones, yo creo que cada vez se escucha más a nivel social, pero yo por lo menos todavía no he escuchado una explicación que, como yo no la he vivido todavía, porque sé que la voy a hacer contigo, porque con quien lo tengo que hacer es contigo, pero como no lo he hecho, no he recibido todavía una explicación que diga, es esto. Mira, lo primero que me ha gustado es que has dicho que es una ceremonia. Realmente no es que sea una ceremonia, pero yo considero que todo proceso de constelación sistémica, familiar, o llámale como quieras, otros llaman cuánticas, me da lo mismo el apellido que le pongas, realmente es un momento sagrado. Es un momento en donde hay que cuidar el espacio, hay que cuidar todo, como digo, hay que tener un espacio seguro, un espacio donde la persona se sienta a gusto y donde el sistema familiar que viene contigo en todas tus células, ¿vale? Porque eso es así, genéticamente es así, y se ha estudiado epigenética, genética, campos mórficos, etcétera. Realmente, pues tú tienes que buscar que se sientan a gusto, que se sientan en confianza para poder abrirse y poder mostrar qué es lo que está pasando. ¿Qué es una constelación familiar? Es un abordaje terapéutico, que no es terapia, es un abordaje terapéutico en donde a través de personas, si lo hacemos en un taller con personas, o de elementos simbólicos que pueden ser muñecos, papeles, sillas, vasos, etcétera, nosotros vamos a hacer una representación de la situación que la persona nos pide, de lo que nos habla, ¿no? Pues mira, llevo mucho tiempo que no me hablo con mi hermano y no sé qué está pasando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues puede ser que se saque una persona que representa al hermano, una persona que representa a esta persona que es la que está haciendo la petición, y lo que hacemos es colocarlos en el escenario. Igualmente si son muñecos, yo te voy a pedir que tú saques un muñeco que represente a tu hermano y un muñeco que te represente a ti. ¿Cómo los colocas en el espacio? ¿Vale? ¿Cómo los colocas? ¿Y qué sucede? ¿Cuánta distancia hay entre ellos? ¿Se miran? ¿No se miran? ¿Cuál es la posición que tienen? Me está dando un significado, ¿no? Están más lejos, están más cerca, uno es más grande, otro es más pequeño, uno se toca, si es persona, uno se toca la cara o no, mira, no mira, cierra los ojos. Si son muñecos, igual, si se gira o sea, si está girado a un lado o a otro, si está sentado, si está de pie. Todo eso es una imagen en 3D que lo que me da es una información objetiva, simplemente. Está lejos, uno es más alto, otro es más bajo, mira al techo, mira al suelo. Y eso lo que hago es darle una compostura. Digo, esto puede significar algo. Y entonces vamos viendo cómo en las personas se van moviendo. Y ese movimiento es o de acercamiento, de alejamiento, vamos viendo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo, pues mira, te das cuenta, pues
Tú dices que tú tienes un problema con tu hermano, que tu hermano no te habla, ¿no? Pues mira, el problema a lo mejor no es de tu hermano, porque tu hermano está todo el rato mirándote, pero eres tú la que estás mirando hacia otro lado. ¿Qué sucede, no? Que tú estás mirando hacia otro lado. ¿No te habías dado cuenta de que a lo mejor tu hermano te está mirando, pero tú estás pendiente de otra cosa? A lo mejor. Qué fuerte. ¿No? Entonces, a lo mejor, ¿de qué estás pendiente? Bueno, pues voy a colocar algo que sea lo que tú estás mirando. Y entonces así vamos haciendo todas las composturas, metiendo los diferentes elementos hasta que encontramos una imagen que llamamos de orden o de solución, ¿vale? Sobre todo lo que nos permite una constelación familiar es mirar cómo está el asunto, porque muchas veces yo creo, tengo una historia, un relato sobre lo que está pasando, pero la imagen me dice lo que sí está pasando. Y también me dice dónde está el origen, porque lo importante es ver el origen. La versión objetiva. La versión objetiva de aquello. Yo no sé el detalle del nombre, el año, la edad, no sé exactamente lo que pasa, pero sí me voy dando cuenta pues, que está más atrás o más atrás o más atrás, que viene de tu papá o de tu abuelo o de tu abuela. Vamos poniendo. Y ahí lo que vamos viendo es esa imagen de solución, donde al final lo importante es que se miren. Cuando yo no miro, lo que sucede es como digo, si yo no miro al cruzar la calle, me puede atropellar un coche, ¿vale? Y no hay excusa en que yo no mire, el coche te atropella, el coche estaba ahí. Entonces, lo que la constelación te dice es mira, porque cuando tú miras, te puedes dar cuenta. Y entonces, al mirar, yo te reconozco, te veo. Lo importante en constelaciones es te veo ahí, tal y donde estás, tal y como fue, te veo. Y eso es importante, que es la ley de pertenencia. Yo creo que es algo que necesitamos todos, ser vistos. Entonces, si yo no quiero mirar la enfermedad, si yo no quiero mirar a mi hermano, si yo no quiero mirar a mi jefe del trabajo, si yo no quiero mirarlo porque me molesta, porque me incomoda, porque me da miedo, porque me provoca angustia, eso no lo voy a resolver. Entonces, solo lo resuelvo cuando lo miro. Y a partir de mirarlo encuentro muchas formas de solución. Las constelaciones te dan una imagen de solución. No te dicen esta es la solución, te dan una imagen de solución. Lo que hace una constelación es ponerte un movimiento continuo hasta que llegas a una imagen de solución de orden y tú lo que puedes ver es el principio, el recorrido y el final. ¿Y cuál es tu papel? Tu papel en ese proceso, dónde estabas al principio, dónde te has ido colocando en el recorrido y dónde te colocas al final. Y confiar en que eso que se ha producido aquí se va a dar. Porque estamos trabajando en ese mundo de las ideas de Platón para llegar al mundo de las formas, en ese mundo de los pensamientos, diríamos, que después los materializamos. Los hemos materializado en función de unas figuras. Y entonces yo confío en que eso que ha sucedido ahí se da, es real, en un tiempo que llamamos el tiempo de Kairos, no el tiempo de Cronos, porque aquí yo lo he hecho en 10 minutos, en 15, en media hora, en una hora. No sé el proceso, cómo se va a dar, pero tú tienes que confiar en que se va a dar. Porque ya lo has visualizado. Ya lo has visualizado. Es que esto es lo importante, lo miro, lo veo, lo tomo en mi corazón y digo, sí, así es. Wow. Y por favor, enséñame el movimiento en mí para que esto que yo ya sé que se ha dado, se dé tal y como yo puedo darlo, como yo puedo hacerlo. Y este tipo me gusta llamarle ceremonia porque lo siento así. Sí, es como si fuera una ceremonia. ¿Se suele hacer de forma individual o colectiva? Pues mira, se hace individualmente y se hace también colectivamente. Hago tanto individual en presencial y en online. Y me gusta mucho hacer los talleres grupales presenciales. Que además tienes un taller de constelaciones en noviembre, ¿verdad? Tengo uno el día 23, posterior al día 22 que hago la formación. Por eso haces formación para las personas que sienten que quieren también formarse y aprender sobre ello. Y luego los que quieren solo vivirlo, vamos a decirlo, tienen su taller, ¿verdad? Su taller o los que quieren hacer una resolución también. Entonces, tengo todas las versiones. La individual presencial, la individual online, los talleres grupales, las formaciones. Y en esas formaciones no solamente para personas que quieran después ser facilitadores de constelaciones, sino simplemente porque quieren hacer todo un proceso de desarrollo personal transformacional. ¿Sabes lo que estoy pensando? Es wow, ¿no? Cómo
una persona que estudió filosofía, que se hizo profesora, que estudió psicología, que la llevó al diseño humano, que a partir de ahí, queriendo acompañar a las familias, aprendió sobre constelaciones, sobre todo el cómo no has tenido nunca un límite No, mental de es que esto no, esto no se hace, ¿no? no, ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se hubiesen quedado en, claro, no, yo no. ya en la psicología es lo que me dice el mundo que debe ser, ¿no? Y tú Ujú. no, dijiste, no, no, sí, hay muchas más, hay mucho más conocimiento fuera de, antes Claro, en otra entrevista que saldrá a posteriori, sí. hablábamos de la Matrix, ¿no? Que es como el conocimiento que te ofrece la Matrix es A, B y C, pero es que hay mucho Claro, es más. que yo me niego a los departamentos estanco, me niego a las limitaciones, me niego a las jaulas. Yo creo que estamos en continua expansión. Yo siempre decía que quería ser inmortal para poder abarcar todo el conocimiento del mundo, porque cada cosa te lleva a otra Pero y a porque eres otra y a curiosidad otra. con Y, patas. claro, y entonces pero al final era como decía Sócrates, solo sé que no sé nada, pero de lo que no sé quiero saber. Y la verdad es que es inabarcable y todo está en conexión. A mí no se me ocurre nada que no tenga conexión con otra cosa. Todo lo que he ido estudiando, todo lo que he ido leyendo, siempre le encuentro un enlace con otro. Y aquello, acuérdate, o sea, para mí es fantástico. Por eso no soy tampoco la de... Pero me encanta aprender y me encanta encontrar las conexiones. Y bueno, pues todo me sirve, todo me sirve. Y otra de las, siguiendo un poco ese camino en tu Ujú, vida, ¿no? También llegó momentos difíciles, ujú, momentos duros, ujú. porque claro, estamos hablando de todo lo que has acompañado y todas esas personas a las que has acompañado, pero tú también has vivido dentro de tu vida momentos muy duros que han hecho que tú también evoluciones, que tú también estés en un momento hoy para poder acompañar. Incluso haces un papel muy activo en una de las asociaciones que trabajan por el acoso sexual para infantil Ujú. en sentido de vida y les ayudas y les acompañas en la gestión del dolor y en la gestión incluso de, bueno, incluso de la muerte, ¿no? Porque hay momentos que debido al acoso surge hasta una muerte en vida. Hay una pulsión de muerte por un lado y por otro lado hay algo de ti que muere en ese momento en el que se produce ese proceso de maltrato, de abuso, de acoso, etcétera. Ahí hay un momento, hay una parte tuya que muere, hay una parte tuya que se niega, hay una parte tuya que se cuestiona y entonces se desaparece. Y hay entonces una revisión de tu identidad. ¿Vale? Hay también procesos disociativos en donde se producen personalidades diversas, ¿no? Para afrontar como medida de afrontamiento de ese momento. Entonces se trabaja mucho toda esa parte de la parte sana, la parte superviviente y la parte dañada, ¿no? Y tenemos que hacer un trabajo para poder unir todas las partes, ¿no? Entonces hay procesos de muerte y no solamente de muerte de la víctima primaria, que es el infante, la infante, ¿no? Sino también de los familiares, ¿no? Yo tengo la coordinación del programa precisamente de familias, de padres Claro. cuyos hijos han sido víctimas, ¿no? Porque realmente también está esa víctima secundaria y cómo afrontar esos momentos, cómo acompañar a tus hijos, tus hijas en esos momentos, ¿no? Y también hay una revisión, ¿no? De mi papel como madre, de mi papel como mujer, de mi quién soy yo ahora, qué puedo hacer en este momento, cómo voy a mirar la culpa, la vergüenza que también tienen las propias víctimas primarias, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hacer ese proceso de Un acompañamiento, proceso muy, muy potente, muy además, ¿no? potente. Y entiendo que en ese proceso también, además de la propia parte formativa y de experiencia que haces con las familias, también introduces tus propias herramientas como el diseño o como las constelaciones, o en ese momento no. Bueno, no. A ver, la parte sistémica está dentro de la asociación en todos los programas. Todos los programas tienen un componente sistémico porque entendemos precisamente esa importancia, ¿no? De trabajar con todos los elementos porque Totalmente. cuando existe ese acontecimiento
todo el sistema queda dañado, todo el sistema queda interrogado y tenemos que ver de dónde procede todo aquello y tenemos también que ayudar a ordenar todo lo que ha sucedido y a buscar medidas de sanación, de solución de todo lo que acompaña para reparar. Entonces, en la asociación tenemos todo un trabajo de prevención, un trabajo de detección y un trabajo de reparación. Tenemos todo ello en una mirada 360 para poder hacer ese acompañamiento. Y encima el día 20 de noviembre la asociación va a tener un gran hito que además tú vas a tener un papel importante porque presentas una gala que reúne a grandes personas dentro de este ámbito. Yo soy un invitado mínimo en el que yo ayudo en todo lo que puedo en una mesa redonda, pero es verdad que lleváis a grandes figuras dentro de este tema. Tanto del campo jurídico como del campo educativo, como del campo médico, gente de la Comunidad de Madrid, gente de la judicatura, de los medios también de públicos, de publicidad y demás, gente que trabaja mucho desde el ámbito de la diversidad, de la neurodiversidad y también desde otros ámbitos. Entonces lo que queremos es hacer un congreso de concienciación primero, de poner mirada, de poner voz. Creo que una de las cosas más importantes es dar voz, porque las víctimas lo que más les cuesta es expresar aquello que les ha sucedido y después que sea creído por el resto. O sea, que haya todo un proceso de credibilidad o de puesta en credibilidad de aquello que ha sucedido. Entonces, queremos concienciar de que lo que está sucediendo sucede realmente, que sucede en mayor medida de lo que se habla y de lo que creemos, y queremos también que haya un apoyo justamente a estos niños y niñas que están en un proceso vulnerable, en situación de vulnerabilidad máxima, y que además muchas de las veces sucede en entornos conocidos y cercanos, en donde se supone que tienen que ser cuidados y tienen que ser entornos seguros, y no lo son. Entonces queremos dar esa visibilidad y queremos dar voz. El día 20 de noviembre. El día 20 de noviembre. ¿Dónde es? En el vivero de empresas de Vallecas. De Vallecas, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde pueden encontrar las personas? Bueno, yo lo voy a poner en la descripción para que sepan dónde pueden ir, para que se apunten y se acerquen, ¿verdad? Porque tendrá aforo limitado, pero creo que es entrada gratuita, ¿no? Es entrada gratuita, tiene aforo limitado, pero hay bastante aforo para poder estar allí. Está todo en la página de la Asociación Sentido de Vida, tanto en su web como en su página de Instagram o de LinkedIn, y ahí encuentran siempre el enlace para poder apuntarse. Pues el 20 de noviembre hay una cita no solamente para las personas que viven o las familias que viven una situación tan desagradable como el acoso sexual infantil, sino para cualquier otra persona que también quiera entender y comprender y acompañar también a todas estas familias, porque muchas veces parece que si no nos toca, no vamos o no queremos información, pero en realidad esto nos está tocando a todos. Esto nos toca a todos. Nos toca absolutamente a todos. Exactamente, yo no sé, a quien no le toque, a quien no se le erice la piel cuando escucha todas estas cosas, pues habría que planteárselo. Yo creo que es importante simplemente poder colaborar en todos los derechos que tienen los niños, ¿no? Y poder ayudarles a que vivan de una vida feliz, creativa, alegre y fomentar eso, la seguridad y la confianza. Pues invitamos a toda la audiencia que estéis por Madrid el día 20 de noviembre. Sí. También hemos dicho las formaciones de constelación, pero tenemos más, ¿no? Porque es que tú este mes es el mes del renacimiento de Yao, vamos a llamarlo, ¿no? Este mes está a tope, la verdad es que lo agradezco muchísimo, es un mes muy importante para mí, siempre lo ha sido. Es el mes donde murió mi abuelo, pero siento que siempre mi abuelo está ahí conmigo, mi abuelo materno,
Y bueno, he tenido pues eso, un retiro donde también Empezaste el mes en un retiro dando empecé una un retiro, formación. un taller del viaje a Mictlán, un taller que tiene que ver con toda la parte de chamanismo, que también es otra de las ramas que yo manejo, ¿vale? Y después tu entrevista, el miércoles tengo otra entrevista en Instagram con Laura Lucas por estar por las ramas. El miércoles vas a estar presentando esto porque hoy lo Sí, grabamos, pero el miércoles el sale y miércoles encima también con Laura. O sea, el con miércoles estás Laura, en todo. en todo, en todo. Y bueno, luego el fin de semana me voy a dar un poquito de descanso y demás, un poquito de... Y ya la semana que viene volvemos a la carga, A tope. tenemos la formación, tenemos el taller de constelaciones. Entre tanto, tengo un montón de diseños por entregar este mes y luego tengo un congreso en el que participo todos los meses, en el congreso de TV Luz en el Mundo. Tengo el congreso del 29, o sea, el Business On del Ese que ahora, 29 del que de hablamos, del que noviembre, también vamos a hablar del que ahora. vamos a hablar. Previamente tengo también una participación, una formación de bioescucha también sobre diseño humano para los alumnos de bioescucha. Y luego voy a dar un taller también de renacimiento, de embarazo, parto y renacimiento. Haremos parte en sala y parte Wow, en agua calentita. qué suerte tenerte de cerca, de Sí, verdad. Gracias, ya. Pues hablamos del 29 porque sí, el porfa. 29 es un evento en el que vienes como referente, en el Ujú, que yo he tenido esa suerte de invitarte y que tú, por supuesto, me digas que sí, que te subes al escenario en esa visión de referente, ujú, porque hay muchas personas que reciben una discapacidad, un diagnóstico, algo que quizá no estaba dentro de sus expectativas y se quedan en el bloqueo y se ujú, quedan en el no soy suficiente. ujú. Y sinceramente, aquí no estamos para eso. No. Creamos negocios desde la diferencia, creamos negocios desde la autenticidad y vemos y sentimos que desde el talento de cada uno se puede vivir y se puede acompañar a otros, ¿no? Y ese es el gran objetivo de Business On y por eso una persona como tú tiene que estar en el escenario, porque justo un poco de esto, de todo lo que estamos hablando, ¿no? De cómo nos vamos a conocer, que es un poco el objetivo que vienes a mostrarnos. Darnos una pincelada. Sí, lo importante es conocernos, porque si yo me conozco, sé a dónde voy. Y si sé a dónde voy, puedo encontrar todas las herramientas, metodología, etcétera, para llegar a aquello que voy. Entonces, también es muy importante darnos cuenta de que dónde voy, a qué ritmo tengo que ir, con quiénes tengo que ir y tengo que saber que donde yo voy tiene que ser algo que pulse en mí y que magnetice a los demás. Entonces, se trata de eso. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que estoy en el lugar que me corresponde? ¿No? Ordenada en mi lugar. Entonces, el dónde va a ser lo más importante, dónde estoy para ocupar mi lugar y para realmente atraer aquello que es para mí. Entonces, si yo me conozco, si conozco mis talentos, si conozco mis dones, si conozco pues realmente mi estrategia de comunicación, pues voy a llegar a ti de una mejor manera. ¿Cómo voy a poder entregarte mis dones? ¿Cómo voy a poder venderte mi producto? Que no es mi producto, sino los beneficios, los resultados y De todo tu aquello talento. de Al tu final es un talento compromiso. es un compromiso. Entonces, a mí me encanta porque el diseño humano ayuda mucho en esa parte también pues de marca personal, de empresarial, de emprendimiento. Sí, es que el diseño humano debería ser una asignatura dentro de empresariales, porque ¿cómo puedes crear una empresa si no te conoces a ti? Claro. Yo, fíjate, cuando estudié diseño humano lo inicié en México y lo estudié en una escuela, aunque, bueno, que tiene hasta la universidad y que tiene también muchos otros centros, ¿no? Y allí todo el mundo tenía su diseño humano y se le colocaba al profesor, al coordinador, a no sé qué, en función de su diseño humano. Y los equipos de trabajo estaban elaborados a partir del diseño humano, de los penta que se llaman, de los equipos. Entonces, qué maravilla, ¿por qué? Porque entonces cada uno eso ocupa su lugar, haces mejor su función, disfruta más de lo que hace, solo se te pide aquello que puedes dar, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. esto es maravilloso. Pues es un punto a tener en cuenta, sobre todo también para las personas que estáis llevando empresas, etcétera, Ujú. para
recursos humanos, Para recursos humanos, para poder fantástico. identificar, oye, vamos a entender quiénes son las personas que están en el equipo y cómo hacer las cosas para que tú antes decías no le pidas peras a un olmo, y hay otra frase que también me gusta mucho, que es no le pidas al pez nadar, al pez volar y al pájaro nadar, Claro. ¿no? Que eso, si es que el pez nada perfectamente, pero no le pidas volar. Claro. Acompáñale a nadar, ¿no? Eso es. Y eso es lo que ofrece el diseño humano, entender Exactamente. que ese pez lo que hace es nadar. Es nadar. Y tienes que saber si nada contracorriente como el salmón o si nada a favor de la corriente, si nada en un agua fluvial de río, si nada en el mar, en aguas saladas, en alta mar o no. Y todo esto es importante. Pues esto, el que te quiera escuchar se tendrá que registrar en el congreso Por favor. de Business On, así que os esperamos. Solo hay 215 plazas. Y bueno, esta entrevista va a salir este miércoles 12. Seguramente ya queda en la mitad, porque hasta hoy ya estaban superadas casi las 100 plazas, así que date prisa. Porque si estás en presencial, tienes espacio, porque como lo hacemos para la semana de... Bueno, no es una semana, es el mes de acciones de diversidad funcional del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, es entrada gratuita por hacerlo a través del Ayuntamiento, pero el aforo es limitado. Eso es. Solo hay 215 plazas. Y la verdad que en chicha, en carne... Es que va a haber mucha chicha. Claro. Porque estás tú, pero es que tenemos a 6 personas más, cada uno Madre mía. Hay un nivelazo. Un nivelazo impresionante. Yo cuando he visto a todo el elenco he dicho, wow, aquí... Tenemos a Abraham, que hablará de diversidad. Sergio Goula, que nos va a hablar también de comportamiento humano. Tenemos a Lucio, en el que nos va a hacer pensar y de una forma muy diferente y que va a sorprender mucho. Sí. Tenemos a Dani y a Valerio, que nos van a dar una visión absolutamente de empresa, uno con inteligencia artificial y otro haciendo un ejercicio de una campaña real de bestseller de un libro, en el que vamos a vivir una campaña de bestseller de un libro en persona. Uy, espera, ¿vale? me voy a recomodar. Y cerraré yo. Yo soy el presentador. Y no, miento, no soy yo el presentador. No, que yo sé no que yo sé que tengo otra chica ahí conmigo. Que voy a presentar, pues ya. ¿Vale? Sí. Yo no soy el presentador, yo acompaño como copresentador, pero la presentadora es una mujer bandera. Bandera. Una mujer, además, con una presencia en el escenario espectacular y lo va a hacer fenomenal. Así que, ¿decimos el nombre ya? Ay, yo creo que sí, ¿no? ¿Lo desvelamos? Sí. Sara Hostet. Sara, que te vamos a ver en el escenario. Sí, qué ganitas. Pues la verdad que va a ser un grandísimo evento, que luego además tendremos una hora y media para hacer networking para las personas que se animen, y también es un gran momento de poder tener ese momento de comida con grandes referentes como tú, ¿no? Y las preguntas esas más cercanas, algo concreto, y también conocer nosotros, vienen a conocernos a nosotros en el escenario, pero nosotros también queremos conocer a las personas. Esto es algo que yo aprendí en la escuela. Yo aprendí tanto de mis alumnos como ellos de mí, o sea, de verdad. A mí me gusta mucho acabar siempre un evento con un momento de networking, porque yo también lo siento. O sea, muchas veces pensamos que en el evento es como el que está en el escenario y el que está está de público. Claro. Y parece que hay como dos niveles, cuando en realidad no lo hay. Cuando igualamos es cuando surge la verdadera magia. Porque el que se ha inspirado por lo que ha visto en el escenario te va a venir y te va a dar una visión que te inspira a ti, ¿no? Y entonces ahí es cuando se genera esa rueda de la magia, que es lo más bonito de hacer cosas presenciales y además con objetivos solidarios como el Business On, que tengo un objetivo solidario, que eso no lo voy a contar. Porque eso tenéis que estar atentos ahí a la pantalla, porque en breve va a salir una comunicación. Pero no digo más. Wow. Qué bueno crear ahí. Se queda en el aire, pero va a sorprender. Claro que sí. Ya, se acaba la entrevista, pero no quiero que esto se acabe sin inspiración. Me apetece mucho que en otras entrevistas hemos acabado con una canción, en otras entrevistas acabamos con una frase. Yo creo que hoy nos traes algo especial para terminar de inspirarnos.
Sí, yo siempre llevo un cuaderno encima y siempre escribo muchísimo. Y hoy he traído mi cuaderno para leeros también. Ah, qué bien. Sí. Pues es todo tu momento. Ahí. Estoy caminando hacia un destino. Tantas veces soñado y tantas veces negado. Pero ahora voy y camino. Y me dibujo moteada, a rayas, aterciopelada, y me dibujo con un lápiz en la mano, con la mano alzada y un trazo largo. Me dibujo en lo que soy y en lo que no vi antes. Me dibujo en blanco, desnuda, bailando, que me encanta, virgen, nueva, sin patrones arcaicos y danzando con la fuerza de los elementos. La lluvia cayendo a mis pies y saltando los charcos de aquellas lágrimas caídas mojando mi piel. Aquello, el bautismo de mi nuevo nacimiento. Ya no quiero llorar, he llorado mucho. Quiero reír, cantar, bailar, leer, correr y saltar. Porque mi vida ya no es igual. Hace un año que renací, de eso no hemos hablado. Cada día es especial, nuevo, único. Decir sí con los ojos cerrados y el corazón abierto. Y siempre confiar, confiar. Subirme al escenario de la vida y disfrutar. Decidir ver cada problema como una oportunidad de encontrar soluciones. Decidir ver cada desierto como una oportunidad de encontrar un oasis. Decidir ver cada noche como el tránsito hacia el nuevo amanecer. Y decidir ver cada día como una oportunidad para ser feliz. Saber que mi único rival soy yo misma. Que mis miedos, mis inseguridades, si no los miro, si no los reconozco, si no me miro fijamente a los ojos, no desaparecerán. Dejar de temer a perder y decidirme a ganar. Descubrir que el mejor triunfo es aceptarme a mí misma y aceptar lo que hay. Sí a la vida, reconocer lo que es. Aprender que los sueños son para hacerlos realidad y no para dormir. Dormir para soñar. Soñar para amar y amar para amarme y amar a los demás. Gracias, Alberto, por esta oportunidad. A todos mis ancestros, a mi papá, a mi mamá, a Dani que está por ahí y a todos vosotros. Gracias, gracias por todo, por la vida. Gracias a ti. Qué suerte que hace un año renaciste. Sí. Eso lo dejamos también en puntos suspensivos. Lo dejamos porque en puntos suspensivos. Seguiremos haciendo cosas. Sí. Yo creo que eso además se merece que hagamos un directo o algo, ya veremos el qué, en el que me lo cuentes bien. Porque yo creo que la gente se va a quedar tan enganchada a ti que va a pedir una segunda parte, como cuando funciona también una serie y ya estás deseando que llegue la segunda segunda temporada, pues algo así tenemos que hacer contigo. Estupendo, yo estaré encantada. Pues seguro que eso llega, porque tiene que ser así. Ya lo hemos visualizado, eso ya no tiene pérdida, ya no tiene vuelta ni vuelta atrás. Pues yo no sé cómo ni acabar esta entrevista porque estoy absolutamente emocionado. Muchas gracias por una poesía así, por disfrutarla, por crearla desde ti, ¿no? Porque iba a decir por actuarla, pero en realidad ni siquiera ha sido una actuación. Es una extensión de Yao. Y cuando las cosas se hacen desde esa energía, desde esa extensión de quién eres, llega y te hace vibrar y te hace sentir.
Y entonces dices gracias. Gracias a la vida por tener momentos así. Gracias. Así que si vosotros también lo habéis sentido, como yo, pocas palabras tengo que decir. Lo que tengo que decirte es que lo traslades, lo compartas, le des al like, sigas a Yao, que tienes todos sus links a partir de ahora en la descripción. Y si hay algo que te ha resonado, que acciones. Porque a veces el quedártelo para ti se queda ahí, pero no acciona y no va más allá. Cuando hay algo que reacciona en ti, es para algo. Así que escúchate y siente que quizás es el primer paso. Muchas gracias. Si os quiere. Gracias, ya. Gracias. Miras el cielo y ves solo gris. Piensas que el mundo te quiere así. Pero ¿qué pasa si el gris es azul y tú solo estás mirando mal la luz? Todo gira y cambia, lo puedes sentir. Tu mirada es tuya o la de alguien más aquí. Otra mirada, otra verdad. Todo lo que ves se puede cambiar. Abre los ojos, déjalo entrar. Tal vez lo tuyo nunca fue. Mira. Camina recto, nunca hacia atrás. Sigues el ritmo sin preguntar. Pero ¿qué pasa si el ritmo no es real? Y tú puedes bailar en otro compás. Todo gira y cambia, lo puedes sentir. Tu mirada es tuya o la de alguien más aquí.